Esta es una cápsula de aprendizaje para explicar cuál fue la crisis de los CIAN, por qué desaparecieron los CIAN y cuál fue el final del movimiento moderno. Para entender el final de los CIAN hay que irse a los propios CIAN, ¿no? A cómo miembros de esos congresos internacionales de arquitectura moderna muy cercanos a Le Corbusier y como fundamentales seguidores de Le Corbusier dentro de ese mismo movimiento moderno son los que empiezan a cuestionarse si las ciudades pueden sobrevivir tal y como las estamos construyendo. Lo que plantea José Luis Sert es importante, ¿no? En el sentido de decir, lo que plantea en uno de los CIAN es si la gente quiere que los edificios donde ellos viven representen su vida social, ¿no? Que ellos necesitan sentir que los edificios necesitan sentir alegría, orgullo y entusiasmo respecto a los edificios donde viven. El urbanismo moderno había estado construyendo todos los edificios iguales, todos los edificios como fabricados en serie, de manera que la gente ya no se identificaba con el sitio donde vivían, ¿no? Y vivían como enlatados, ¿no? Vivían como una especie de en un panal de abejas, ¿no? Por lo tanto, esa preocupación por la arquitectura, esa preocupación por el orden y por la organización funcional de las ciudades, no había tenido la misma repercusión en la preocupación por las personas, por cómo vivían las personas. En el noveno CIAN, en el año 1953, se produce la escisión definitiva, ¿no? Aparece un grupo de 10 arquitectos, que son los conocidos como el Team Ten, que manifiestan una reacción crítica al informe del CIAN anterior, de los octavos CIAN, ¿no? Donde evidentemente destacan tres cosas importantes. Por un lado, que el hombre necesite identificarse con su propio hogar. Por otro lado, la necesidad de un sentido de pertenencia a un barrio, a un sitio, a un lugar, ¿no? Al final, si estamos construyendo todas las ciudades iguales, no nos identificamos ni con nuestra propia ciudad. Y por último, también un sentido de pertenencia que una a esos dos, es decir, que una a las personas y que una al lugar, es decir, el sentido de comunidad, el sentido de vecindad. En ese sentido, había una gran crítica contra el urbanismo moderno, porque eso se conseguía mediante calles cortas y angostas, donde yo estoy cercano a mi vecino. Sin embargo, en las remodelaciones espaciosas del movimiento moderno, eso no se permitía, no se podía conseguir, ¿no? Es claro, este diagrama que hace Bakema, uno de los miembros del Team Ten, donde evidencia que la importancia de las relaciones entre los habitantes, entre las personas, es mucho mayor que la importancia de las relaciones entre los edificios, ¿no? Frente al dibujo de arriba que muestra cómo una ciudad se construye en base a las relaciones entre esos edificios, lo que está proponiendo el Think Tank es que la ciudad se construye desde las relaciones entre las personas. Y por eso sustituye o hace una especie de analogía, digamos, de las 4 funciones de la ciudad de Le Corbusier: habitar, circular, trabajar y descansar. Y el Think Tank destaca 4 partes importantes de la ciudad, o 4 escalas de la ciudad que hay que destacar, que son la vivienda, la calle, el barrio y la ciudad. Respecto a la vivienda, habla que hay que habitar o que hay que construir viviendas según los modelos de vida. Es decir, no podemos construir viviendas ni homogéneas ni prefabricadas, porque cada uno tiene un estilo de vida distinto, por lo tanto, su casa debería ser distinta. Por otro lado, la calle la plantean como un facilitador de vínculos de vecindad. Una calle genera relaciones de dependencia entre los vecinos. Los vecinos se conocen y genera vínculos de vecindad. Por otro lado, el barrio lo que genera es un grupo de calles, un grupo de casas, un grupo de vecinos que comparten una identidad común, la identidad cultural del barrio. Y por último, la ciudad, que es una especie de combinación de todos esos barrios distintos, una mezcla de barrios distintos, un conglomerado heterogéneo, básicamente. Por lo tanto, la ciudad no es una cosa que surja, que se pueda dibujar o que se pueda diseñar, sino que es una cosa que surge del encuentro entre los diferentes barrios. En cuanto a la arquitectura, lo que está planteando el Think Tank es llevar la ciudad a las
a las viviendas, ¿no? Y si bien es verdad que en arquitectura siguen manteniendo esa especie de idea de Le Corbusier, no de esa unidad de habitación, lo que sí que está planteando es que ciertas plantas que en Le Corbusier aparecen como lugares de equipamiento y de servicios, aquí aparezcan como espacios libres. De manera que, bueno, cada vez que el think tank, en este caso Alison y Peter Smithson, plantean proyectos, es muy importante el espacio urbano que media o que relaciona a los proyectos. Si bien es bastante parecido, digamos, esta arquitectura brutalista, la arquitectura que estaba planteando Le Corbusier, la fachada se realiza, ya no es una fachada arquitectónica, sino que la fachada se realiza mediante esta calle y corredor. Lo que se conoce como las calles en el aire, ¿no? La idea de que esta calle y corredor en Le Corbusier está en el centro de la vivienda, o sea, en el medio es interior, dentro del bloque, pero lo que está planteando los Smithson, integrantes del think tank, es que esta calle esté en el exterior. De manera que esta calle se convierte en uno de los espacios públicos del edificio. Ya no es un elemento de circulación, sino que esta calle entra dentro de esos lazos de vecindad que está planteando los Smithson, ¿no? Incluso cuando lo plantea en el collage, hace el trasvase de una a otra. Bien, ¿de dónde viene toda esta preocupación? ¿A qué se debe toda esta preocupación de este grupo de arquitectos jóvenes, seguidores de Le Corbusier, que llegan a un CIAM y deciden ir en contra de su maestro porque ven que la arquitectura o el urbanismo que estaba planteando estaba destruyendo a las personas? ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que le influye? Le influyen tres factores fundamentales. Por un lado, la influencia del existencialismo, ¿no? Como doctrina filosófica que dice que la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces, aquí se plantea que el individuo, digamos, es independiente o actúa independientemente de los roles que tiene, ¿no? O sea, por lo tanto, hay tantos individuos o hay como roles, ¿no? Por lo tanto, no podemos construir una ciudad para todos iguales, ¿de acuerdo? El individuo frente a la masa, ¿no? En ese sentido, algunos filósofos como Sartre, Camus o Heidegger ya hablan de esa fenomenología, ¿no? De la experiencia, de lo que se estaba planteando, una fenomenología frente a un positivismo, es decir, el progreso basado en la experiencia del hombre más que en la fe en la máquina. Ese es un factor influyente. Otro factor influyente es la obra en el think tank, en la obra de Paolozzi, ¿no? Un Paolozzi que cuando muestra en su obra escultórica o su obra pictórica, muestra la ciudad como un collage de vida urbana y elementos de consumo, ¿no? Y por último, y quizás la más importante, es la influencia del fotógrafo Nigel Henderson, ¿no? Cuyas fotos utiliza el think tank para exponer sus trabajos en el Congreso, ¿no? En los CIAM. Nigel Henderson muestra la realidad física y social de Bethnal Green, que es un barrio del este de Londres, y lo que está mostrando es la vida comunitaria, ¿no? Elementos de cómo la gente, cómo los niños usan la calle, cómo usan el barrio, cómo se identifican, ¿no? Cómo en ciertos momentos de fiesta la ciudad cambia, el barrio cambia. Todo este tipo de cosas fenomenológicas, experiencias, la vida que transcurre, no puede ocurrir en ciudades tan estandarizadas y tan homogeneizadas como las que plantea el movimiento moderno, ¿no? Las relaciones de vecindad, de información, ¿no? Que empiezan a aparecer en los años 60, empiezan a ser vistas como elementos importantes de la ciudad. Bien, pues todos estos factores son los que influyen en el think tank, en esos arquitectos del think tank, y llegan a plantear, igual que el cuarto congreso del CIAM da lugar a la Carta de Atenas, ellos plantean el manifiesto de Dorn. El manifiesto de Dorn, que se plantea en 1954 como consecuencia, o sea, como para este congreso, digamos, donde ellos se desmarcan totalmente de Le Corbusier. En el manifiesto de Dorn, ellos están exponiendo, ¿no? Son 8 puntos donde ellos exponen cómo
cómo es la ciudad que ellos ven, ¿no? Cómo es la ciudad, cómo debería ser esa ciudad. Ellos que están proponiendo, frente a la arquitectura de Le Corbusier o a la arquitectura del movimiento moderno, que estaba proponiendo un modelo, que estaba proponiendo un diseño específico, ¿no? Que se evidenciaba en la Ville Radier y cuya traducción se veía en Chandigarh o en Brasilia, por ejemplo, unas traducciones literales. Lo que ellos estaban proponiendo era una herramienta, un sistema, una manera de actuar más que un diseño. Esos 8 puntos son básicamente resumidos. El primero, que la casa no tiene sentido si no forma parte de una comunidad. Por tanto, la casa tiene sentido en la medida en la que es una interacción entre unos y otros. Por lo tanto, el segundo punto, no hay que perder tiempo en catalogar las partes de la casa, en entender cuáles son las partes de la casa, si no se da en ellas una relación comunitaria. El tercer punto habla del hábitat y significa que la casa es un lugar en particular, es un lugar donde se dan las relaciones, ¿de acuerdo? No es una suma de habitaciones, sino que cada espacio y la conexión entre ellos debe constituirse en un lugar. Luego habla de que las casas, en el cuarto punto, las comunidades son las mismas en todas las partes. Es decir, hay que diferenciar entre lo que es la casa agrícola aislada, el pueblo, la ciudad pequeña y la metrópolis. Es decir, todas las relaciones son iguales, pero se dan en distintas escalas. Por lo tanto, es importante entender las escalas. El 5 punto, hay que entender la ciudad. El quinto punto es que hay que entender la ciudad en relación con el entorno. Y para ello usa el diagrama de Patrick Guedes, del diagrama de la sección del valle, ¿no? Entendiendo cómo la ciudad se relaciona con el entorno. El sexto punto habla de que la comunidad debe de ser internamente cómoda, es decir, tiene que hallarse una facilidad de transporte, tanto peatonal como en bicicleta, como en auto, etcétera, y además tiene que crecer al ritmo que crece la población. No consiste en hacer mega ampliaciones, ni tampoco en que llegue muchísima gente al barrio cuando el barrio no se adapte formalmente a la estructura urbana, no se adapte a la cantidad de gente, ¿no? Sino que tiene que crecer en concordancia. El séptimo punto es estudiar qué viviendas y agrupaciones generan las comunidades, mejores comunidades en cada punto de esa sección del valle. Y la última, lo que hace una especie de resumen que entiende que la solución a la ciudad, más que arquitectónica o más que la arquitectura, hay que buscarla en la antropología, es decir, en el estudio de las ciencias sociales. Nosotros entendemos que la ciudad la mejor ciudad, la más habitable, no es la más limpia o no es la más higiénica, etcétera, sino es donde los habitantes viven más felices, donde se dan mejores o mayores relaciones entre los habitantes, donde los habitantes pueden vivir